schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Bueno, y de esta manera, escuchando a los alemanes de Loic con la canción Die Schwarze Zone, la zona negra, entramos justamente en la zona negra de la política global, un territorio dominado por intereses espurios y mezquinos detrás de la disputa imperialista por el dominio mundial, que ya subyacen en el sistema mismo, el sistema político, económico, social que se ha impuesto en el planeta, un sistema basado en la explotación de una clase sobre otra por el afán de lucro, insertarnos en una competencia unos con otros ya desde el sistema educativo mismo, a través de calificaciones, descalificaciones, notas, nos van formando en un mundo competitivo, de explotación, de afán de lucro, y bueno, nada bueno puede salir de eso, y por eso tenemos el estado calamitoso en que está el planeta. Bueno, nuevamente tenemos que referirnos a lo que es el conflicto de Medio Oriente, la masacre del pueblo palestino. Como sabrán, en la semana continuaron los bombardeos por parte del ejército sionista de Netanyahu. Ya van más de 31.000 víctimas palestinas, como siempre decimos, en su mayoría niños, mujeres, gente inocente. Ha fallecido víctima de estos bombardeos sionistas un reconocido jugador de fútbol palestino, una leyenda del fútbol palestino. Bueno, gente inocente, artistas, hemos enumerado aquí en el programa, que está padeciendo este genocidio sionista, y que no solo tiene en cuestión a Israel y Palestina, hay otros actores implicados, ya directamente, casi algunos por lo menos, como es el caso del Líbano. Ustedes saben que allí hay otra organización islámica similar a lo que es Hamás en Palestina, pero que tiene sede en Líbano, que es Hezbollah, que también intercambian bombardeos con Israel, allí en la frontera. Son dos países vecinos, dos países pequeños vecinos, Israel y Líbano, que ya han tenido, por supuesto, un conflicto, han estado en guerra, como consecuencia de este conflicto de Medio Oriente. Y allí, en ese territorio, estuvo hace poco un colega nuestro, un periodista, Santiago Montag, de la página Desorden Mundial, también escribe para La Izquierda Diario, ha estado en el territorio, y hemos subido una nota en nuestro portal politicaglobal.ar, donde él describe estas tensiones entre Israel y Líbano como consecuencia derivada del conflicto con Palestina, que puede tener implicancias serias, porque como saben, si el Líbano ya entra directamente en guerra con Israel, y además se implica a Irán, esto puede traer consecuencias catastróficas como eventualmente una posible guerra mundial. Hasta ahora es Hezbollah, la agrupación esta islámica, que intercambia bombardeos con Israel. Israel bombardea allí territorios rurales, algunas localidades cercanas a ciudades libanesas, ha matado civiles, ha bombardeado indiscriminadamente también. Hezbollah por el momento se limita a objetivos estratégicos militares israelíes, no quiere entrar abiertamente, ya declarada una guerra con Israel. También saben, son conscientes de lo catastrófico que puede ser esto, el Líbano. Pero bueno, en esta nota, Santiago Montag, nuestro colega, se las recomiendo que la lean, está en politicaglobal.ar, pero tenemos un audio, tuvo la gentileza además de hacer esta colaboración especial para nuestra página, nos mandó un audio relatando, él estuvo en el territorio, por lo cual su testimonio es más que valioso, relatando un poco este conflicto entre Israel y Líbano derivado de la masacre, el genocidio sionista israelí en Gaza. Vamos a escuchar a Santiago a ver qué nos comentaba al respecto. Bueno, voy a tratar de hacer unos aportes, algunas ideas para aproximarnos a lo que sucede entre Israel y Líbano, que por supuesto no son palabras finales, sino que son algunos elementos para poder profundizar. Bueno, en primer lugar, las masacres en Gaza que está realizando Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre, reavivó todas las tensiones que había allá en la región. Ahí al otro día ya Hezbollah y el Estado de Israel empezaron a tener mayores enfrentamientos alrededor de la frontera entre los dos países. Y bueno, por ejemplo, Israel empezó a bombardear no solamente objetivos militares de Hezbollah, sino también infraestructura civil, las aldeas, o sea, por ejemplo, las carreteras, escuelas.
no solamente donde estaban supuestamente las milicias de Hezbollah, ¿no? Y por parte de Hezbollah, ellos se vienen cuidando bastante en atacar objetivos militares de Israel, no lo que serían las colonias que están en el norte del país. También lo que hace mucho Israel es sobrevolar el espacio aéreo del Líbano, comete varios de bastantes provocaciones. Bueno, hace no mucho tiempo mató a uno de los principales líderes de Hamas, que eso lo hizo en el barrio del Daje, que es del bastión, digamos, de Hezbollah, algo que encima despertó muchas alertas porque lo que empezaron a pensar es que había espías en toda la región. Bueno, lo que tenemos que tratar de entender es que es un conflicto que se retrotrae a lo que fue el desmantelamiento del Imperio Otomano, cuando las potencias como Francia e Inglaterra se dividieron todo el territorio, o sea, cuando termina la Guerra Mundial, ¿no? Ya para 1948 Israel se instaura, digamos, es un país que lo avaló prácticamente todo el mundo, menos los países árabes. Eso dio paso a lo que fue la Nakba, la tragedia palestina, y bueno, se repartieron refugiados por todos los países árabes de la región. En Líbano, por ejemplo, hay 500.000 palestinos hoy viviendo. Si bien, bueno, la existencia misma de Israel generó muchísimos problemas en la región, que bueno, son temas que no vamos a poder abordar en este momento, pero bueno, de alguna manera eso generó tensiones dentro del Líbano y hacia la década del 70 estalla la guerra civil alrededor, digamos, de la cuestión palestina. En ese momento, bueno, la OLP estaba atacando desde Líbano a Israel, y Israel, para contraatacar, invade el Líbano. Por eso, bueno, durante los 80 nace Hezbollah para resistir contra la invasión de Israel, y ahí empieza a ganar muchísimo prestigio, que bueno, eso le da de alguna manera la legitimidad de sostener las armas después de la guerra civil. Ya Israel se retira en el 2000, donde queda la frontera sur del país de una manera no delineada, y después las tensiones, digamos, se sostuvieron y vuelve a haber una guerra para el 2006, donde Israel llega incluso a bombardear grandes regiones de la capital, que es Beirut. Desde ese momento, ambos, Hezbollah e Israel, mantuvieron las tensiones. Posterior a la guerra, eso nunca se terminó de cerrar. Y bueno, a ver, lo que tenemos también que entender un poco es que Hezbollah, no, o sea, eso es un partido político que tiene influencia de masas, es un partido político religioso, o sea, tiene su base es religiosa, pero que, digamos, dentro de lo que es el Estado libanés es reconocido como una fuerza de resistencia que defiende la frontera sur. Por eso, de alguna manera, les permiten que sostengan las armas. O sea, y también cuando hablamos de armas, o sea, hay armamento pesado, no solamente metralletas, cuestiones por el estilo, sino tienen lanzacohetes, tienen tanques, tienen una artillería de alguna manera. Que bueno, o sea, todos los últimos años eso lo fueron tecnificando, fueron mejorando, y las capacidades que tienen son bastante amplias. Tienen alrededor de 150.000 hombres. Sin embargo, bueno, o sea, dentro que es también Líbano, se sostienen las tensiones entre los partidos políticos, también, que la mayoría son religiosos, ¿no? Por ejemplo, están cristianos, están los drusos, están los cristianos ortodoxos, los maronitas. En el caso de Hezbollah son chiitas, musulmanes. También están los sunitas. Son alrededor de 19 religiones reconocidas dentro del país. Eso de alguna manera genera, posterior, digamos, a la guerra civil, donde la política quedó de alguna manera como sectorizada, ¿no? O sea, está en manos, digamos, lo que le dicen, ¿no?, los señores de la guerra o caudillos militares. Y eso, digamos, sobre todo sostiene lo que se podría llegar a decir una cleptocracia. Está dividido en señores muy adinerados, con mucho poder, y son los representantes de sus propios partidos. Entonces, bueno, eso siempre es un polvorín dentro de lo que es Líbano. Por el momento, los acuerdos hacia fines, digamos, de la guerra civil, eso aplaca bastante la situación. Hoy en día lo que está haciendo Israel es reclamar que Hezbollah se retire, digamos, de la zona sur de Líbano,
que se retire hasta lo que es el río Litani, que es que respete una resolución de la ONU, que es desde la 17.001, que pide la desmilitarización de esa zona, que es para que garantice la seguridad de Israel. Y bueno, también lo que pide Israel es que Hezbolá entregue las armas, algo que nunca va a hacer, sobre todo porque tiene la legitimidad, digamos, del Estado, ¿no?, libanés. Y a su vez lo que están pidiendo desde el Líbano es que Israel entregue los territorios que ocupan lo que se llama las granjas de Sheba, o sea, todos esos territorios que los devuelva. Había algunos principios de acuerdo hacia estos últimos años, se estaba avanzando, de hecho, según ellos, ¿no?, que había un principio de acuerdo, pero lo que plantean es, cualquier acuerdo que pueda llegar a haber tiene que ser a partir de un alto el fuego en Gaza. Y ellos, bueno, por supuesto tienen una alianza, digamos, con Hamas militar, ¿no?, que es conocida como el Eje de la Resistencia, que está liderado por Irán, donde también están, por ejemplo, la Siria de al-Assad, los hutíes de Yemen, y hay otras fuerzas, y ellos se mantienen dentro de esa agrupación regional, ¿no?, que la mayoría están en contra de Estados Unidos, en contra de Israel. Eso, por supuesto, no los convierte ni en antiimperialistas ni nada por el estilo, sino que es defensivo para sus propias políticas, sus propias agendas. Pero bueno, lo que vienen planteando muchos y lo que puede generar una escalada, o sea, lo que también se viene viendo, ¿no?, Israel aumenta sus ataques contra Líbano, es que hay un sector de ultraderecha dentro de Israel, representado por Itamar Ben-Gvir, que viene presionando no solamente para destruir a Hamas, sino para avanzar también sobre Hezbolá. Incluso, bueno, hay otro problema, que es que para Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, tiene atada, digamos, su supervivencia como líder del país a la guerra. O sea, se viene planteando bastante que si se frena la guerra en Gaza, la masacre, ¿no?, pero para ellos es una guerra, él podría llegar a ser destituido, incluso encarcelado por corrupción, una serie de cosas, y también por el problema de la liberación de los rehenes, y probablemente con una condena muy importante a nivel internacional por los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, de parte, como ya venía comentando, Hezbolá tiene sus propios problemas internos, donde el sector cristiano también viene planteando, ¿no?, que Hezbolá está arrastrando al país hacia una guerra que no es la de ellos. Pero bueno, todo esto no significa que vaya a haber una guerra, ni una guerra civil en Líbano, ni una guerra entre Líbano e Israel. Eso todavía no lo sabemos, sino que es un proceso abierto que, bueno, necesita de nuestra atención y nuestro seguimiento cotidiano. Ahí estaba el testimonio de Santiago Montag. Gracias por trazarnos este panorama tan claro de lo que sucede ahí entre Líbano e Israel. También nos brindaba un informe sobre el propio escenario político interno del Líbano y de Israel. Gracias, Santiago, por este informe que nos mandabas. Nosotros cruzamos el Atlántico, nuevamente volvemos al continente americano, nos vamos más puntualmente hacia el Caribe. Bueno, como algunos, probablemente quien sigue la política internacional más de cerca sabrá, en estos momentos hay un caos fenomenal en Haití, esta pequeña república, una isla, comparte una isla, está pegada a República Dominicana, ahí en Centroamérica, en el Caribe. Hay mucha preocupación porque, bueno, nosotros estuvimos hablando un poco, refiriéndonos y no tan extensamente, pero que había un contexto de violencia criminal, de pandillas en Haití. Bueno, esto ha subido de tono de manera extrema a partir de febrero, y ya estas pandillas, estas bandas delictivas han tomado la capital prácticamente. Puerto Príncipe en estos momentos es territorio de nadie, está dominado por pandillas. Esto ha forzado la renuncia del primer ministro haitiano, Ariel Henry. Se vio forzado, él estaba de viaje, estaba en el exterior, se encontraba en Kenia, este país en Kenia africano, porque estaba previsto que Kenia encabece una misión policial que está financiada por Estados Unidos y está apoyada por la comunidad internacional para apaciguar un poco las aguas allí y tratar de bajarle el tono, de controlar el dominio de estas pandillas delictivas. Bueno, fue hacia Kenia para ultimar los detalles administrativos y demás respecto
a esta misión policial que iba a estar encabezada por Kenia con financiamiento de Estados Unidos. No pudo regresar, tuvo que dimitir al cargo porque no podía volver al país. Es un descontrol total, está dominado por las pandillas que en estos momentos la capital, Puerto Príncipe, es prácticamente una ciudad sitiada. No se puede acceder, ni ingresar, ni salir. La gente es casi que rehén de estas pandillas. No, hay masivos desplazamientos internos, crisis humanitaria. Bueno, este primer ministro Ariel Henry se encuentra varado en Puerto Rico en estos momentos. El clima es de máxima tensión. El gobierno debió declarar el estado de sitio y un toque de queda a raíz de una fuga masiva de presos que hubo en las dos principales cárceles de la capital, Puerto Príncipe. De hecho, la Unión Europea y Estados Unidos debieron evacuar a sus personales de las embajadas. El ejército estadounidense maximizó la seguridad allí en la embajada estadounidense, tuvo que hacer una operación para aumentar el número de efectivos, la seguridad de la embajada, y sí evacuó al personal no esencial para que pueda seguir funcionando la misión diplomática. En el caso de la Unión Europea, directamente evacuó a todo el personal diplomático de la embajada. Imagínense la situación que se está viviendo allí. En medio de este escenario de caos absoluto, comenzó a cobrar protagonismo un personaje que es presentado, quien sigue por ahí este tema en los grandes medios hegemónicos tradicionales, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, asado, vayan a saber por qué le dirán así. Bueno, no, en realidad le dicen así porque proviene de una familia muy pobre, el padre era carnicero en un barrio muy humilde, es un ex policía que está representado por los grandes medios como uno de los capos mafia de estas pandillas, pero sin embargo hay un documental de los realizadores estadounidenses Dan Cohen y Kim Ives, que está filmado obviamente allí en Haití, que lo presenta como un líder nacionalista casi revolucionario que recorre los barrios marginales de Haití con el objetivo de generar conciencia en las masas populares ante este estado fallido y corrupto haitiano. El documental se llama Otra Visión, dentro de la insurrección haitiana. Se los recomiendo, se puede ver en YouTube, está en 3 capítulos, está subtitulado al castellano. Es un muy buen documental para quien le interese seguir más de cerca este tema de lo que está sucediendo en Haití. Bueno, según esta visión, es precisamente este posicionamiento en favor de la soberanía del país, de Haití, y contra el intervencionismo norteamericano, que se hizo una campaña de demonización contra este personaje Cherizier, alias Barbecue, que de hecho tiene una retórica más bien de izquierda, de liberación nacional. Allí en el documental se lo observa hablando frente a un mural del Che Guevara. Bueno, no es tanto, no hay que, a veces los medios hegemónicos pintan la cosa de una manera y quien por ahí lo toma y no indaga un poco más o no está tan interiorizado en los temas, lo toma como algo hecho y a veces no es tan así como nos informan las cosas. Se estima que en Haití hay unas 200 pandillas aproximadamente, pero en realidad son 2 los grupos armados que están controlando ahora actualmente buena parte del territorio. Obviamente se imaginarán que cualquier pandilla delictiva puede generar caos, pero no puede dominar un territorio. Estos son el GPEP y el otro es el G9, que justamente es liderado por este personaje Barbecue. Estas bandas obviamente han sido utilizadas de distintos círculos políticos, con aspiraciones de poder, hasta incluso por el propio gobierno en ocasiones, como fuerza de choque. Bueno, algo parecido con lo que pasa con las barras bravas aquí, ¿no? Que uno dice, bueno, las tienen que estar combatiendo, no, las utilizan para su propio favor, para amedrentar, etcétera. La Comunidad del Caribe, CARICOM, convocó a una reunión de urgencia ante esta situación de extrema gravedad que se vive en Haití. La reunión fue en Kingston, la capital de Jamaica, y bueno, para colaborar en esta transición, se propuso que haya una transición. El primer ministro Henry dimitió. Se propone que haya una transición, se convoque a un consejo del Poder Ejecutivo para un gobierno de transición que posteriormente determine a un nuevo primer ministro. Bueno, Estados Unidos apoyó esta transición, que dicen que tiene que tener un espectro amplio, y Henry, sin embargo, el gobierno de Henry va a permanecer a cargo hasta completar este proceso de traspaso del poder, este nuevo Consejo Presidencial de Transición. Por su parte también se incrementó, la crisis de hambre, como le dije, hay una crisis humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que aproximadamente 1,5 millones de personas están a un paso de padecer hambre en Haití. Además, crece el riesgo, por supuesto, de que las misiones humanitarias se paralicen
debido a la inseguridad rampante que existe. Como les dije, está limitado el acceso a la ciudad, a las comunidades más vulnerables y necesitadas, bueno, que casi todo Haití, les podría decir, es uno de los países más pobres del mundo. A su vez se disparan los desplazamientos civiles forzosos, como les comenté. Según la Organización Internacional para las Migraciones, ya hay más de cientos de miles de desplazados. Las necesidades urgentes incluyen el acceso a los alimentos, atención sanitaria, agua, instalaciones higiénicas, apoyo psicológico, por supuesto. Imagínense vivir amedrentado. Bueno, algo parecido a lo que vivimos la semana pasada en Rosario, que empezaron a amedrentar, matando de manera sangre fría a gente inocente. Bueno, imagínense, eso exponencialmente se está viviendo en Haití. Actualmente, bueno, hay bloqueos de carreteras, escasez de combustible. Estas pandillas no se conforman con eso, atacan a hospitales, por lo cual está paralizada o muy deteriorada la atención sanitaria, médica, esencial. Hay falta de atención médica. Las personas que huyen no pueden ponerse en contacto con sus familiares y amigos en el resto del país para encontrar algún refugio. Es un verdadero caos que se está viviendo en el país caribeño. La capital, como les dije, está rodeada por grupos armados, un territorio de sumo peligro y sitiado. Bueno, así está la situación. Hay abusos contra los derechos humanos de la población civil. Esto está socavando la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y de la región. Henry, este primer ministro que tuvo que dimitir, había llegado al poder en julio de 2021, antes del asesinato, 2 días antes del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Hubo un magnicidio en Haití, algunos lo recordarán, en 2021. Esta persona, Jovenel Moïse, de 53 años, que era el máximo mandatario del país, fue acribillado a tiros en su residencia en las afueras de la capital. Este hecho fue realizado por un grupo de mercenarios, que en su mayoría eran colombianos. Bueno, estos fueron, por supuesto, están presos a los que los atraparon. Estos fueron los autores materiales, pero el autor intelectual detrás de este crimen todavía no se esclareció este crimen. Ya van desde el 2021, 3 años de investigación, hay decenas de detenidos, pero el autor intelectual todavía no se conoce. Incluso el propio primer ministro que recién renunció, Ariel Henry, estuvo salpicado por ciertas sospechas en un momento como un plan para hacerse del poder. Bueno, finalmente eso no estuvo formalmente imputado en la causa, pero se sugirió esa sospecha. En las últimas semanas hubo un vuelco, un giro en este caso, que la propia viuda de Jovenel Moïse quedó implicada en el caso como presunta cómplice del asesinato. Habría sido una conspiración para hacerse del poder, ella estaría involucrada. Bueno, todavía esto es un misterio lo que pasó con el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021. Así está la situación en Haití, un país con extremas necesidades, que además fue muy perjudicado además por desastres naturales, climáticos. Tuvo 2 terremotos catastróficos en 2010, en 2018. Bueno, por supuesto, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Haití, que pueda llegar la paz allí, que pueda haber una transición de poder pacífica y puedan controlar esta situación anárquica donde las pandillas están dominando y amedrentando a la población civil. Nosotros desde allí vamos a escuchar una canción dentro de un género musical que se conoce como Music Razi, allí en Haití, que incorpora ritmos de rock, reggae, funk en formas de instrumentación tradicionales, y además incluye también algunos toques de música espiritual tradicional de las aldeas rurales de Haití. Como sabrán, en Haití se habla en francés, es el idioma oficial, fue colonia francesa, pero es el idioma oficial, digamos, en los medios de comunicación, en los ámbitos, estratos oficiales del gobierno y demás, en las escuelas. Bueno, en realidad el pueblo habla como... No es un dialecto, en realidad ya se considera como un idioma propio. El creole es como el criollo haitiano, que es una mezcla de francés con otros idiomas de raíz africana. Si ustedes han tenido la posibilidad de viajar al Caribe o a algún país centroamericano y ven gente de color negra hablando como un francés medio raro, bueno, eso es haitiano, es el criollo haitiano. Tiene palabras en francés que entendés, pero otras cosas que no entendés, y te pones a pensar, si no conocés qué idioma están hablando, es un francés rarísimo. Bueno, eso es haitiano, creole haitiano, que ya se considera un idioma propio porque se puede distinguir claramente del francés. No es un dialecto, pero obviamente incorpora muchos elementos del idioma francés. La canción que vamos a escuchar de este género, como le dije, Music Razi, se llama Kite Yuda Yopale. Es algo así como deja que hablen.
La banda se llama Ram. Vamos a escucharla y enseguida regresamos. Estás escuchando Política Global por la Tribu. Bueno, esto que estamos escuchando es en ruso, es Boris Risi. ¿Y por qué Rusia? Porque, como sabrán algunos también seguramente, hay elecciones en estos momentos, se está votando en Rusia, desde ayer y hasta el domingo. Vladimir Putin, todo indica que tiene el camino allanado para una nueva reelección, sería su quinto mandato en total. Bueno, se trata de comicios en realidad muy regimentados, se da por descontada la victoria de Vladimir Putin, actual mandatario, aunque entre comillas, digamos, en los papeles son democráticas estas elecciones, la realidad es que son una verdadera farsa, porque Putin, que concentra el poder desde hace 25 años en beneficio de la camarilla oligárquica rusa, que fueron los grandes beneficiarios luego de lo que fue la disolución de la Unión Soviética. Bueno, estos oligarcas se quedaron con todos los negocios, todo lo que era estatal pasó en manos de estos oligarcas, que es una verdadera mafia que controla ahí los negocios de Rusia. Bueno, Putin obviamente garantiza este negociado. Desde allí fue construyendo un poder férreo, concentrado, que siempre logró encontrar mecanismos para obstruir toda verdadera oposición. Sus contendientes opositores o son encarcelados, o sufren persecución política, amedrentamiento, se ven forzados a buscar asilo político en otros países. Bueno, tuvimos recién el episodio de Navalny, Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, que estaba en prisión y fue muerto, entre comillas. No hay mayores informaciones al respecto. Todos los medios hegemónicos tradicionales occidentales dan por descontado que está la mano de Putin detrás de esta muerte, pero la verdad es que es un misterio, y muertes así misteriosas, casualmente de opositores de Putin, son numerosas, son siempre turbias, digamos, no está aclarado. Bueno, qué sé yo. Seguramente casualidad no es. Obviamente no podemos imputar a Putin directamente desde aquí, pero es demasiada casualidad. Siempre hay un manto de sospecha detrás de todos estos episodios de envenenamiento, hechos raros que suceden justo alrededor de personajes que levantan el copete y asoman como posibles opositores a sacar a Putin del poder. En estos comicios, además del propio Putin, habrá 3 candidatos cuyos partidos en realidad son sellos de goma que avalan explícitamente los lineamientos centrales del régimen de Putin.
es una fachada de oposición tanto por derecha como de izquierda. Los tres candidatos son uno representante del Partido Comunista Oficial, esta fantochada que le compite por izquierda, en la figura de Nikolai Kharitonov. También está el actual vicepresidente de la Duma, que es la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vladislav Davankov. Y el otro personaje que también va a competir con Putin en estas elecciones, está compitiendo, de hecho se están desarrollando las elecciones durante 3 días, desde el viernes hasta el domingo, es Leonid Slutsky, que representa al Partido Liberal Democrático, que anteriormente estaba dirigido por un agitador ultranacionalista de derecha llamado Vladimir Zhirinovsky. Este personaje murió en 2022. Bueno, ahora con la figura de Leonid Slutsky se está presentando a las elecciones. Bueno, son unas elecciones en realidad, digamos, de ficción. Todos dan por descontado la victoria de Putin. Todos estos tres candidatos son candidatos considerados pro-Kremlin, apoyan todos, por supuesto, la guerra contra Ucrania. No hay ningún candidato que se oponga a la guerra, de hecho, de los que se presentan, que son solamente 3, además de Putin. Estas personas que pretendían presentarse a las elecciones presidenciales y que estaban en contra de la guerra, todos fueron vetados por la oficina electoral, que es el mecanismo a través del cual logra allanar el camino Putin para perpetuarse en el poder. Bueno, la presentación de candidaturas nacionales, en teoría, tiene bastantes pocos requisitos formales. Pero sin embargo a esta oficina electoral se le concede un virtual poder de veto. Por ejemplo, la firma de avales puede ser impugnada si encuentran un supuesto porcentaje de firmas fraguadas o inventadas. ¿Y cómo se verifica eso? Bueno, un representante judicial concurre al domicilio del firmante acompañado por un oficial, imagínense esos oficiales rusos, bueno, en un acto, por cierto, intimidatorio. Se incluye una cláusula, además, de presunta ficha limpia para quienes se candidatean o firman avales, que deja fuera a la inmensa mayoría de los referentes opositores, ya que todos tienen causas abiertas que en realidad son inventadas por razones políticas. Bueno, este es uno de los vericuetos que encuentra Putin para perpetuarse en el poder, para mantener su gobierno firme allí en Rusia. Desde el 2000 que gobierna Putin, solo tuvo un intermedio de 4 años donde el presidente fue Medvedev, un delfín de él, pero el poder lo seguía manteniendo en las sombras Putin. A los 4 años él pasó a ser primer ministro y el presidente fue Medvedev, seguía manejando los hilos del poder, pero a los 4 años volvió de nuevo a la presidencia. A Boris, por ejemplo, Nedesdin, es una figura pacifista, fue vetado en la elección por la oficina electoral en febrero, cuando el organismo afirmó que no había recibido suficientes firmas legítimas que respaldaran su candidatura. Lo mismo pasó en diciembre pasado con otra candidata opositora de Putin, Yekaterina Gutsnova. Eso también era una candidata independiente, había hablado abiertamente en contra de la guerra en Ucrania, fue rechazada por esta oficina electoral citando presuntos errores en documentos de registros de su equipo de campaña. Bueno, estos son los mecanismos, ¿no?, legales que va encontrando el régimen para perpetuarse. Además, los políticos y activistas de la oposición son frecuentemente objeto de casos penales inventados, como les decía, o formas de acoso administrativo, todo diseñado para impedir su participación en el proceso político. Las maniobras de Putin, que como les dije gobierna desde 2000, para mantener el poder, incluyeron una enmienda constitucional en 2008 que amplió los mandatos presidenciales, que pasaron de ser de 4 años a 6. Ese mismo año, en 2008, hizo este intercambio temporal de puestos con el primer ministro Dmitry Medvedev, como les mencionaba. Bueno, el poder siguió estando en manos de Putin, en 2012 retomó el poder formal. Es el único periodo intermedio que tuvo desde el 2000 hasta actualmente el 2024, 24 años en el poder, que no estuvo en la máxima figura, digamos, entre comillas, del Ejecutivo, pero ejercía el poder real. En 2021 promulgó otra ley que lo habilitó para postularse para 2 periodos presidenciales más, de 6 años cada uno, a través de la enmienda que había hecho en 2008, como le dijimos, que extendió el mandato presidencial. Es decir, esta elección que se está dando ahora, que está prácticamente ganada,
Además de esta, tiene otro periodo más para poder presentarse, por lo cual podría extender su mandato hasta 2036. Así que Putin no tendría planes todavía de salir del Kremlin. En esta oportunidad los rusos solo están eligiendo el cargo de presidente. Las próximas elecciones legislativas para formar la Duma, el Parlamento ruso, están previstas para 2026. Se está votando también en las 4 zonas que actualmente están bajo ocupación rusa, después del conflicto con Ucrania, que son Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Si hubiera eventual balotaje, algo que nadie está suponiendo que llegue a suceder, sería en 3 semanas, en el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos. La verdad que sería una gran sorpresa si fuera esto necesario, la segunda vuelta. La izquierda, digamos, crítica del régimen, la izquierda clasista, lanzó una iniciativa, no se están presentando a las elecciones, están yendo solo estos 3 títeres de Putin que les mencionamos anteriormente. Llamaron a una iniciativa para votar contra todos estos candidatos, los 4. Se trata de una coalición que se denominó Por un Mundo Justo. Reúne un amplio espectro en realidad de organizaciones y personalidades de la izquierda que son contrarias al régimen de Putin. Sus consignas centrales son el fin de la movilización a la guerra, el regreso al hogar de padres, maridos e hijos, denominan ellos allí en su plataforma de esta convocatoria para votar contra todos, derogación de la reforma jubilatoria, libertad de todos los presos políticos. Llaman a una acción militante coordinada, votando simultáneamente a una hora señalada y difundiendo por canales alternativos la acción, con vistas a la anulación del voto. No explican la situación ideal, porque en realidad Putin eliminó en 2006 también la opción de rechazo a la totalidad de los candidatos. El voto anulado, aunque sin registro como voto válido, permite ingresar en los porcentajes de votos totales, por lo cual la anulación del voto no tendría mayores efectos, pero la izquierda opositora a Putin está convocando a esta acción de votar contra todos, de alguna manera anulando el voto a una determinada hora. Ofrece una alternativa a la desmoralización del absentismo electoral. Este llamado de la coalición fue firmado por las principales figuras de la izquierda rusa. Es bastante amplio el espectro, pero es una izquierda que no está adoctrinada por Putin, por lo menos, pero imagínense, en todo ese amplio espectro habrá desde trotskistas, stalinistas, un poco de progresismo también habrá seguramente, un amplio espectro que está convocando a esta acción. Y desde aquí de Política Global de la Argentina nos sumamos a esa iniciativa. Si tenemos algún oyente en Rusia, cosa que dudamos, o algún ciudadano ruso que pueda votar en el exterior, lo invitamos a sumarse a esta iniciativa de votar contra todos, contra el régimen autocrático de Putin, contra su oposición cooptada y contra todo ese régimen ruso que es una autocracia por excelencia, algo muy similar a lo que pasó en Azerbaiyán hace poco, un pequeño estado en el Cáucaso, un régimen también autocrático, como hemos mencionado y denunciado muchas veces desde aquí como un estado terrorista y genocida que consumó una limpieza étnica que culminó el año pasado contra los armenios de Nagorno-Karabaj o Artsaj. Justamente fue reelecto un mes antes que Putin. Todas estas maniobras que mencionábamos de Putin, exactamente lo mismo hizo ese personaje nefasto en ese país denominado Azerbaiyán, que seguramente no lo conocen, pero es un pequeño país, un estado satélite de Turquía en el Cáucaso. Con los mismos métodos, la misma modalidad, muchos países asiáticos tienen estas autocracias de este estilo, bien férreas, que se perpetúan en el poder con maniobras electorales, con intimidación, no hay libertad de expresión, persiguen a los opositores, no se respetan los derechos humanos. El propio Garry Kasparov tuvo que exiliarse en Rusia, que es opositor a Putin abiertamente, y es el famoso ajedrecista, como lo conocerán. Trató de meterse en la política, fue perseguido inmediatamente, se tuvo que exiliar, está en Estados Unidos actualmente, y hace poquito fue denunciado como terrorista, así que no puede volver a Rusia. Ese es el grado de persecución, el grado de intimidación que existe en Rusia.
por lo cual estas elecciones no son consideradas transparentes por casi nadie de la comunidad internacional. Bueno, así está el panorama en Rusia. Vamos a escuchar desde Rusia a las Pussy Riot. ¿Se acuerdan? Este colectivo feminista que cobraron notoriedad en 2012 porque realizaron una acción de protesta contra Putin en la Catedral de Moscú. Bueno, fueron en prisión 3 de ellas. Hace poquito, el año pasado, realizaron una intervención artística, una performance artística que incluye una música. Está muy bueno el video, se llama Las cenizas de Putin, Putin's Ashes. Vamos a escuchar el tema y ya nos regresamos para despedirnos. Escuchamos a las Pussy Riot con el tema Las cenizas de Putin, una acción performática donde queman las cenizas. Está muy bueno, les recomiendo que vayan a YouTube y busquen el video de Pussy Riot, Putin's Ashes, las cenizas de Putin. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final, nos despedimos, simplemente de recordar que se conmemoró el 6º aniversario del asesinato de Marielle Franco, esta socióloga brasileña, activista, feminista, por los derechos de las minorías. Bueno, era también asesora parlamentaria. Fue asesinado junto a su chofer en ese momento por una persona que fue el autor material y quedó detenido a través del sistema de delación premiada. Esta persona esbozó el nombre del presunto autor intelectual, que todavía no se conoce, pero extraoficialmente se divulgó un nombre que sería Domingos Brazao, que en ese momento era el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro. Bueno, también hay expectativas en torno a los vínculos del clan Bolsonaro detrás de este asesinato de Marielle Franco, ya que, bueno, esta persona era vecino y amigo del expresidente Jair Bolsonaro. Pero bueno, en estos momentos se está llevando a cabo
el proceso judicial ahí en Brasil. Bueno, estaba con el chofer Anderson, Marielle Franco en ese momento, en una calle de un barrio de Río de Janeiro. Fueron asesinados a sangre fría, de manera alevosa. Marielle Franco, desde su tarea parlamentaria, bregó por los derechos de las minorías, en particular el colectivo feminista, las disidencias, las minorías sexuales. Sus luchas siguen muy vigentes en Brasil. Simplemente recordar el 6º aniversario y exigir justicia por el asesinato de Marielle Franco. Nosotros llegamos al final. Agradecemos mucho a Marina en la operación técnica, en los controles. Quédense con Patologías Culturales. Nos vemos el sábado que viene. Ille,